espacio público como código urbano. Este tema se relaciona con el tema de estructura de la ciudad que hemos estado viendo en la clase de Urbanismo 2. Dicha conferencia tiene como propósito informar y concientizar sobre el uso de los espacios públicos. Le damos la bienvenida a cada uno. Gracias por estar conectados. Y de inmediato pasamos a nuestra directora, Marix Estrella, quien nos estará saludando. Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, con este magnífico grupo de estudiantes, nuestros docentes que nos acompañan, con la arquitecta Yaira Rincón como coordinadora de esta asignatura, y porque nuestro querido amigo Humberto, que ya hemos tenido muchísimas encuentros juntos con el ENIFA y en las diferentes actividades que realizamos en el país. Pues para nosotros es un placer poder darles la bienvenida a este espacio que aborda un tema muy importante, sobre todo en estos momentos que hablamos de confinamiento. Hablar de espacios cuando estamos en confinamiento, pues como uno dice, pero ¿cómo va a ser? Pues es necesario hablar de estos temas, es necesario que podamos visualizar lo que está sucediendo y la importancia de esto, no solamente en nuestra carrera, sino en la misma salud de nosotros como seres humanos. Así es que gracias por la invitación, gracias por el esfuerzo que hacen todos ustedes. Yo siento que no estoy dentro de estudiantes, sino como profesionales, porque sé que son chicos bien capacitados. Así es que sean bienvenidos a esta actividad, a este momento. Y Humberto, me hubiera gustado tanto tenerte en el campus con nosotros y de estar más cerca, pero tenemos que dar gracias a Dios que la tecnología nos une. Así es que bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Bien, me complace en presentarle a nuestro conferencista, ya lo hemos estado escuchando. Él es Humberto Brito. Humberto es arquitecto dominicano, especialista en arquitectura tropical caribeña y en arquitectura de interiores y paisajismo, con un máster universitario en proyecto de arquitectura y ciudad y una maestría en creatividad aplicada. También Humberto es facilitador universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin más preámbulo, cedemos la plataforma a nuestro conferencista. Bienvenido, Humberto. De antemano le damos las gracias por compartir con nosotros en este espacio. Muy bien, gracias a ustedes y honrado de que me hayan invitado y tomado en cuenta, ¿no?, para poder informarles de lo que uno humildemente sabe y poder aportar mi granito para poder enseñarles y que también les quede en su aprendizaje, ¿no?, le quede algo que aporte a su materia y a su vida también, ¿por qué no? No sé si voy a empezar de una vez a compartir la presentación. A ver, es esta. Me avisan si hay algún inconveniente, que no se vea o algo, para rectificar. Se está viendo. Está viendo, ok, perfecto. Bien. Esta exposición la he hecho varias veces y en varios países también, con sus modificaciones adecuadas al contexto, ¿verdad? Y es para mí de gran aporte, como mencioné al principio, poder darlo a conocer y concientizar y mucho más a ustedes, que son los futuros creadores de espacio de la ciudad y de ese entorno, para que quede en forma de concientizar, ¿no?, a ustedes primero, y luego que esto se multiplique y lo pueda también ser un aporte para la ciudadanía. Entonces, me surgen varias cuestionantes. Una de ellas, que cuál es el espacio público, cómo el espacio público incide en el usuario, como también cómo ese usuario incide en el espacio público, porque no es la misma respuesta. ¿Y cuál sería el ideal de espacio público?
son una de las cuestionantes que vamos a tratar de explicar, ¿no? De poner en esta ponencia. Estas cuestionantes vienen a hacer, ¿no? Despertando la curiosidad y también de mi parte por la preocupación de concientizar a las personas y más a los que hacen ciudad. Entonces, yo les decía, se ve la imagen ahora, ¿no? Se ve la imagen. Sí. Ok, se ve Sí. un barrio, ¿no? Que esta imagen es muy característica, es un barrio de cualquier ciudad de nuestro país, ¿no? Que yo decía que yo soy de Moca y que Cerraste el micrófono, Humberto, no te escuchamos. ¿O se te cerró? no, yo lo cerré porque estar en la casa, señores, ustedes no se imaginan. Bueno, ustedes se lo podrán imaginar porque lo han vivido. Porque es que por más que uno hable aquí es imposible. Pero bueno, les decía que yo vine de Moca a los 10 años a la capital y desde entonces me crié en un barrio como este. Toda mi carrera de arquitectura la estudié habitando un barrio como este y veía las precariedades, las necesidades y eso me hizo tomar una conciencia de las cosas y por eso ahora tengo esa preocupación, ¿no? De dar eso, de darlo a conocer para que los demás también lo tengan en su conciencia, ¿no? De cambiar las cosas, que podemos cambiar nuestro entorno. Aunque el asunto de urbanismo está muy mezclado a lo que es el Estado y a las políticas. Y depende mucho de nuestros políticos de que las cosas cambien, pero también nosotros podemos dar o aportar un granito de arena. Por lo menos a nosotros que nos toca enseñar, podemos darlo, ¿no? A conocer. Del espacio público, el parque es el ente construido para el colectivo y está en sus manos la responsabilidad de cuidarlo y debe tener la conciencia para ello. Eso viene, esa frase, por lo que he dicho antes, de concientizar tanto al usuario como también al constructor de ciudades, ¿no? Aquí tengo una definición muy básica de lo que es un espacio público y que ya a lo mejor ustedes saben que es un área de la ciudad de propiedad y de acceso libre, o sea, un espacio para todos. Y la idea es generar una actitud consciente de los participantes sobre el rol actual del espacio público en función de la ciudad, generar acciones de planeamiento que permanezcan como idea a implementar, despertar el interés en la población sobre el uso y la naturaleza social del espacio público, reflexionar sobre el rol del arquitecto, los urbanistas y los municipios en el diseño de espacios públicos. Esto es como más bien un desglose de lo que yo les he dicho antes. Entonces, en la planificación de espacio público, se proyecta como un componente del medio urbano, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta un contexto social para así hacer una mejor, para dar una mejor calidad de vida. Para ello hay que tener en consideración que hay que investigar, hay que observar, hay que crear, hay que ser críticos, reflexivos, responsables de lo que hacemos, ejecutar acciones, aunque esas acciones no están estrechamente ligadas a nosotros, sino, como dije ahorita, está en manos de la política, ¿no? Desarrollar habilidades, dotar a los ciudadanos de un producto el cual puedan disfrutar y proteger. Muchas de estas cosas mencionadas pueden ser tomadas en cuenta y podemos nosotros sí ejecutar, por lo menos tenerlo ahí para encontrar la oportunidad o el nicho específico para poderlo desarrollar. Me viene a la mente 3 autores que en su haber me han llamado mucho la atención, que son Jane Jacobs, Kevin Lynch y Amos Rapoport, donde la primera
es periodista, James Jacobs, periodista, activista, escribió un libro llamado Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, donde su preocupación era que la ciudad fuera más humana. Entonces ella hablaba del espacio público, donde el espacio público era como una escuela para las personas y que era un espacio de integración. También tenemos el ingeniero urbanista Kevin Lynch, donde en su libro Imagen de la Ciudad, él desarrolla 5 elementos, habla de 5 elementos que son el nodo, el hito, el borde, senderos y barrios. Y también está Amos Rapoport, que hablaba en su libro El significado del entorno construido, del comportamiento del entorno. Aquí tenemos estas 3 imágenes donde la que estoy señalando ahora se ve moviéndose el cursor. Él decía que el comportamiento se generaba en el medio ambiente y que el medio ambiente generaba un comportamiento y esto hacía un mecanismo. También Richard Rogers en su libro Ciudades para un Pequeño Planeta involucra a los ciudadanos en el desarrollo de su medio y dice que una ciudad activa y una vida urbana vibrante son componentes esenciales de una buena vida, de una buena ciudad y de su identidad cívica. Cabe involucrar a los ciudadanos en el desarrollo de su propio medio. Deben sentir que el espacio público les pertenece y es responsabilidad suya. Desde el callejón a la gran plaza, todos los espacios urbanos pertenecen al ciudadano y son de dominio público. También Borja, nos dice Jordi Borja en su libro La Ciudad del Futuro, que el espacio público es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre la gente, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria. También nos dice Jean Bazin en su libro, en su manual de criterios urbanos, que expone que los habitantes en los espacios públicos llevan a cabo procesos de aprendizaje de manera informal, ya sea por su asociación o imitación. Estos autores me han llamado la atención porque coinciden en sus ideas y la he recogido básicamente porque encierra todo lo que yo he querido exponer. Entonces, según esas definiciones, se puede decir que el espacio público es un lugar donde se desarrolla la convivencia, se llevan a cabo las relaciones sociales entre personas de distintas edades, características y necesidades. Representa el escenario de interacción social, cultural, económica, ambiental, histórica y urbana de los individuos. Según las acepciones internacionales contemporáneas de la calidad de vida, se identifica la intervención desde el punto de vista creativo para la planificación urbana. Se consideran aspectos asociados al cambio climático y también se crean estructuras donde confluyen los aspectos sociales, políticos, culturales, económicos, etc. Se pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida mediante la concientización y que permita satisfacer las necesidades colectivas de las poblaciones presentes, generar nuevas formas de apropiación de los espacios colectivos como escenarios diversos. Para esto, el espacio público tiene algunas características, algunas positivas, otras negativas. En este aspecto, el espacio público tenemos que es un espacio de convivencia, de relaciones sociales, de identidad y de intercambio. Esto conlleva a unos problemas que actualmente se están dando, que es la poca utilización, la segregación, abandono y degradación del espacio público, causando esto que una poca participación o deficiente participación ciudadana, falta de interés, actividades cero, o sea, no hay actividades donde hay un espacio degradado, y también lugares poco atractivos para quedarse. Y esto le sumo la seguridad, hay muy poca seguridad en esos espacios. También están las consecuencias que esto genera, que es un rechazo, falta de apropiación, exclusión social y lo que mencioné, la inseguridad.
Para nosotros tener un espacio público ideal, tenemos que contar con estos aspectos que se estudiaron el año pasado en un taller llamado Taller de Espacio Público, donde allí se hablaba de que de estos 4 puntos, de zonas verdes, donde se refleja el valor medioambiental, espacios seguros y accesibles, de accesibilidad, crear espacios de accesibilidad universal, de tener un disfrute y bienestar, sentirse cómodos allí y seguros, y también espacios sostenibles, tomando en cuenta el medio ambiente. El espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad. Esto viene a resumir la imagen anterior. En el entorno puede ser comprendido como una organización de espacio y tiempo, significado y comunicación, lugares de diferentes actividades, paisaje cultural, visual, una entidad compuesta por elementos fijos y no fijos, que más adelante vamos a ver. Las claves para el espacio público, estas claves fueron dadas en un seminario que se dio, un seminario público de la Carta de Espacio Público de Global Public Space Tools Kit, que si la quieren más adelante se la puedo proporcionar para que ahí puedan leer más al respecto. Habla de varios enfoques. El primero es el nivel de ciudad, donde incluye la forma, la función y la conectividad de los espacios públicos. La escala humana, donde esta, según sus dimensiones, ¿no?, mejora el carácter visual, espacial y estimula una interacción social. La tercera, el espacio público adecuado para todos, debe ser flexible y abierto, y también con igualdad para todos, como ya lo mencioné. Un enfoque centrado en la gente, crear lugares que permitan a los residentes a desarrollar sus capacidades individuales y colectivas. Un enfoque cultural y un contexto, tomar en cuenta el contexto, que es muy importante, como decía Amos Rapoport. Y espacios sostenibles, tomar en cuenta ese espacio, el medio ambiente para ello. La cantidad y calidad del espacio público de una ciudad es uno de los elementos fundamentales de las condiciones de vida urbana. Me atrevería a decir que del urbanismo, uno de los puntos neurálgicos es el espacio público, porque el espacio público es donde conviven, donde se reúnen todas las personas, ¿no?, y donde pueden compartir y donde pueden generar asociaciones, eventos culturales, juegos, en fin, un sinnúmero de actividades que unen la población. A esto me imagino que ya habrán oído sobre los objetivos de sostenibilidad, que ya en nuestro país se están dando los primeros pasos para poder llegar o acercarnos, ¿no?, a lo que es la sostenibilidad. Ellos es tratar de mitigar los consumos nocivos que afectan el medio ambiente, y para ello propongo la pirámide invertida, donde la parte más importante de ella es conseguir peatonizar nuestras ciudades. Asunto casi difícil por una serie de condiciones. Nosotros nos hemos convertido en personas haraganas, ¿no? No nos gusta caminar, siempre tenemos la preocupación de que si tenemos un carro, parquearnos en los sitios donde más cerca esté del edificio. Si no tenemos carro, si cogemos el concho, que el concho nos deje casi en la puerta de nuestras casas para evitar el caminar, lo cual nos va haciendo daño, nos estamos enfermando por esa razón. Entonces lo ideal sería que los peatones estén en primer lugar, esté el ciclista, que genera también la salud por el deporte, ¿no? También tratar de usar más, aquí está en un intermedio, más utilizar en este caso
el transporte público, porque así al no utilizar nuestro vehículo estamos generando menos dióxido en el ambiente. Tratar de los camiones de carga que no incidan en la ciudad, no solamente por el contaminación que deja, sino también por la obstrucción que genera en la ciudad. Tratar de no usar nuestro vehículo y motocicleta para generar menos dióxido, menos ruido y, y bueno, la recomiendo esta pirámide invertida, aunque todavía estamos un poquito lejos de ahí, ya que no hace mucho tiempo yo participé en un concurso donde había que tener en cuenta el uso mínimo, o más bien la pirámide invertida, y la verdad que no es fácil generarlo. Ya por nuestro clima, el sol es un factor incómodo para nuestras ideas. Por ejemplo, yo proponía en un trayecto de aquí a la UAS, por ejemplo, yo vivo más o menos a 20 minutos de la UAS, conduciendo, yo generar en una avenida específica una isleta central donde tenga sus árboles y, y debajo de ella generar un sendero para el ciclista, para que intermitentemente vaya tomando sombra. No obstante, yo llegar a mi trabajo sudado, tengo que generar un sitio donde yo pueda llegar primero a mi bicicleta. Segundo, un baño con lockers para yo poder quitarme la ropa sudada, ponérmela, bañarme, ¿verdad? Y guardar mis cosas. O sea que todavía no es imposible, lo que es muy difícil y falta mucha voluntad. Para el medio ambiente que hay que tomar en cuenta, lo que es el viento, la tierra, el calor, son elementos importantes para tomar en cuenta, ¿verdad? Para el medio ambiente. El agua, la vegetación, que es muy importante en lo que es el espacio público, porque la vegetación te protege, te da sombra, crea fauna, que también ese sonido de los pájaros también nos dan un confort. Todo esto es para lograr una cultura de bienestar en cuanto a lo social, familiar, al económico y al ambiental, sobre todo. Entonces, plantar un árbol es muy beneficioso, extremadamente beneficioso para la ciudad, por cuestiones que ya no hay que mencionar mucho, pero sí mejora la calidad de vida, embellece la ciudad, purifica el aire, atrapa partículas contaminantes, reduce la contaminación sonora, da sombra, crea fauna. O sea que son innumerables los beneficios que nos dan los árboles. Eso es un árbol. Imagínense en un parque, un espacio público, que no podría generar un conjunto de estos. Esta imagen viene a, a darnos a reflexionar que hay una diversidad de vegetación, ¿no? Diversidad en cuanto a su textura, sus colores, sus formas y cómo podemos jugar con ella para poder dar un mejor espacio, un espacio más estético al usuario, y así también es parte del confort. Hay una diversidad de plantas que podemos usar en esos espacios para conseguir eso, ¿no? También la disposición que ponemos esos árboles es muy importante para generar en ellas sensaciones y emociones. Por ejemplo, hay que saber el espacio que se está dotando, ¿no? Y la articulación que éste tiene. Hay que tener unas jerarquías. Así yo hago una traspolación de los espacios interiores hacia un espacio público también que está en el exterior, que tiene los mismos elementos. Hay que jugar con una composición, tiene que haber un punto focal o un punto jerárquico que me dé una dirección, la colocación de la vegetación en una dirección y también generando verticalidad para que nos crea una protección, ¿no? Y nos invite, como dice aquí, al relajamiento. También dramatizar
con las longitudes y el recorrido, ¿verdad? A eso yo también le agrego los elementos, el mobiliario urbano que se usa allí, y la iluminación es muy importante porque eso también nos da una seguridad y una protección. Dentro del marco, pasando ya a otro ámbito, en que todo tiene una cadena, ¿verdad? Todo va como encadenado, aunque sean temas diferentes. Dentro del marco de las buenas prácticas del espacio público debemos recuperar las tradiciones y los valores. Me imagino que ustedes también habrán oído sobre estos aspectos que se han tomado en cuenta últimamente, que es el urbanismo táctico, plaza de bolsillo, placemaking, acupuntura urbana, espacio lúdico y espacio inclusivo. Todos estos coinciden a la vez. Si ven estas imágenes, todos coinciden con la misma temática: unir una población con actividades y que la persona se integre a ellas. Y bien, ahora hablando de buenas prácticas, les traigo aquí un recorrido que he hecho, y casualmente para esta ocasión, en esta conferencia yo la dicté, claro, con otras cosas más. La dicté en la Universidad Gran Colombia. En ese entonces yo estaba, antes de la conferencia, estuve en una montaña llamada Monserrate, en Bogotá, y desde allí pude observar esta vista. Y me llamó mucho la atención de ver esta sabana de viviendas y encontrarme con espacios dentro de la ciudad como este. Me pareció increíble de tener un espacio tan conurbado, encontrar cosas como esta. Hay una preocupación del Estado de tener espacios públicos adecuados y destinados para la persona, para que la persona lo disfrute y lo haga suyo, ¿no? Vienen espacios como estos, dedicados al deporte. En Panamá, también tuve la oportunidad de estar en Panamá, también con otra charla. Las imágenes que van a ver, yo siempre aprovecho en las ciudades. Claro, no me llevaron a los sitios donde yo quería ir, que es el sitio donde no va el turista. No me gusta ver la parte turística, sino la parte que la gente no quiere enseñar, porque esa es la realidad de la ciudad. Esto es un proyecto de Panamá, se llama Panamá Camina, que es donde también integran a las personas, haciendo este tipo de eventos, diría yo, ¿no? Donde existe el urbanismo táctico, donde la gente se integra, el comercio tiene cabida, la gente camina con más prestancia, con más deseo, ¿no? Al ver esto tan bonito, tan estético, y te invita, ¿no? A recorrer y a compartir allí. También en Panamá está lo que es la cinta costera, un proyecto ambicioso y muy adecuado, ¿no? Para un espacio público. Es un espacio público muy adecuado, perdón. Podemos encontrar senderos, miren los árboles como están bien adecuados, bien tratados. Eso es importante también en el espacio público, que aquí tenemos la cultura de que hacemos el espacio público, los parques, por ejemplo, primera, segunda semana, primer mes muy bien, luego todo se va deteriorando porque no hay un mantenimiento, y ya la gente lo va dejando sin usar porque ya está descuidado, ya está inseguro, ya las luces, no hay luces, etcétera, etcétera. Esta es una vista de la cinta costera en Panamá. En el recorrido, sí, en la noche pudimos ir estábamos recorriendo y me encontré con este parque. Pertenece a la Junta de Bellavista, un sector llamado Bellavista, donde varios aspectos me llamaron la atención, y es como esto. En un parque se debe tomar en cuenta lo que es el terreno. Yo no puedo poner a hacer esto en un espacio destinado para parque, llenar la tierra o tapar la tierra, no permitir que la tierra respire. Y al contrario, cuando el sol pega aquí, la energía que genera de calor es fuerte, y yo no voy a sentarme ahí
a disfrutar nada, porque el calor no me va a dejar disfrutar. Entonces, estas cuestiones hay que tratarlas de evitar. Este ejemplo no está aquí por buenas prácticas, sino para generar una buena práctica, de que no se repita esto. Sí, esto está muy bien, que tengan unos reglamentos para que pueda cuidarse el parque. A eso integra a la sociedad. Incluso esto fue hecho por la misma comunidad. Fue generado y hacen actividades de la misma comunidad, que eso reúne el colectivo. Eso es muy positivo. Hay otra mala práctica dentro de lo que es posible que si ya el lugar tiene un terreno en específico, es tratar de jugar con lo que es el terreno, evitar esto. Es simplemente aprovechar la naturaleza del terreno y jugar con ella, aprovecharla, para evitar cosas como esta. Mira esa joven sentada, al contrario, ¿no? Pisando la grama. Hay otro fenómeno que es, ¿cómo se me fue? Bueno, faltó uno ahí. Que era este banco, por ejemplo, estaba fotografiado solo, pero ya que está allí, está dentro de lo que es el área verde. O sea, me parece incongruente poner un banco dentro del área verde donde la gente va a pasar y va a pisar la grama y va a dañar lo que esté alrededor, lo que lo va a pisar. O sea, eso no es conveniente. Aquí tenemos un ejemplo en Guatemala de un espacio lúdico que en ocasiones se hace, ¿no? Donde la persona interactúa, es con elementos culturales, ¿no? Y actividades que invitan a la participación ciudadana. Este ejemplo también es en Guatemala, la Rotonda Plaza España. La encontré muy interesante porque la diversidad que tiene de elementos, ¿no? y de plantas lo hacen estético y lo hacen habitable por la belleza que tiene. Dicho sea de paso, a Guatemala no he ido, ¿eh? Esas imágenes las puse porque era adecuada para la presentación. Ya entramos a nuestro amado país. Aquí hay una zona llamado el pulmón de la ciudad, que a mi entender ha sido un poco maltratado. Eh, debiera tener su mejor cuidado para el mismo y no seguirse amenazando de que le van a quitar un pedazo, como anteriormente he oído, de gente que no tiene ni idea del daño que haría haciendo eso. Tenemos como buena práctica, y a su vez hay a mi entender, ¿no? Una crítica, la Plaza España, que muchos se han preguntado que por qué no tiene árboles, y es muy obvio que el monumento no puede quedar ocultado, ¿verdad? Eso se entiende. Lo que no entiendo es que si aquí esta plaza fue generada para hacer actividades, las actividades se hagan aquí, de este lado, donde hay una inclinación muy pronunciada y es muy difícil de poder, bueno, no es difícil porque se ha hecho, pero no es lo más conveniente, que incluso esa escalinata viene siendo los asientos para poder observar lo que pasa aquí. Pudo haberse compuesto de otra forma si el destino era esto. Tenemos como buena práctica, muy buena práctica, lo que es Güivia, la plaza de Güivia, donde tenemos espacios lúdicos, tenemos espacio para caminar, para patinar. O sea, está muy bien ideado, ¿no? Para el fin que fue creado. Tiene un mirador ahí tiene las zonas de juego muy bien identificadas, separadas. Hay protección, hay guardia, todavía no sé si hay, creo que no, que ahora mismo no hay actividades allí por el COVID, pero en lo general sí había un cuidado, un buen mirador muy atractivo, pero también el agua te llama, te invita a bañarte, pero ni pensarlo. O sea, el que se baña ahí toma un riesgo porque hay mucha contaminación. Es lo único malo. Aquí tenemos la Plaza Juan Barón. Esta plaza, diría yo que es una plaza de noche, porque solamente de noche es cuando se puede usar.
ya que en el día es impensable por la falta de vegetación que tiene. Tiene mucha tierra cubierta con pavimento. Este pavimento genera un calor increíble, refleja un calor porque lo acumula, ¿no? Y quizá en la tarde y en la noche es cuando puede refrescar. Actualmente se usa como feria, área de juego y eso. Enfrente sí tiene un parque, el Parque Eugenio María de Hostos, que me imagino que la gente que sale los fines de semana a la calle, primero viene aquí en la tarde y luego cuando baja el sol se cruza para acá, si es que hay alguna feria o algo. Aquí sí hay comercios eh, y creo que hacen actividades también, karaoke y esas cosas. Este es un elemento que quería traerlo a colación porque es un elemento biótico, un elemento cultural, un punto que llama la atención. Esto es un ejemplo de la plaza de bolsillo, que la plaza de bolsillo tiene la característica de que es generada por la misma población y es una buena estrategia porque si involucramos la población, esa misma población de ese sitio va a cuidar lo que hace. O sea que eso es lo que tiene de característico y de igual que la plaza de bolsillo, el urbanismo táctico y lo que mencioné ahorita. El urbanismo táctico te ayuda a manipular al ciudadano. Ustedes saben que aquí hay muy poca educación ciudadana y de educación vial no hay. Y solamente no se necesita educar el que maneja, sino también el peatón. A veces ustedes ven que hay un paso de cebra y la gente no lo usa, cruza en otro sitio. Y eso ya hay que irlo cambiando. Pues el urbanismo táctico viene a idear, tiene como idea esto de que manipula al ciudadano a usar estos espacios porque llama la atención el colorido y eso. Bien, esto lo quise traer a colación porque para que se fijen el ancho de las aceras, muy conveniente para estos tiempos, que ojalá que el COVID no dure mucho tiempo, porque si va a durar mucho tiempo, entonces tendremos que pensar en crear espacios así, espacios amplios, donde la gente no tenga mucho contacto o no tenga el contacto muy de cerca, para evitar que no se sigan reuniendo, porque también estar encerrados en la casa nos crea otras condiciones de enfermedades mentales incluso. Entonces, termino, bueno, no es el final, pero sí les traigo el Parque Blas Pesotti, que yo creo, ustedes lo conocen, yo creo. También estuve por allá en un recorrido de una materia de la maestría de urbanismo con los maestrantes. Nos recibió el síndico Kelvin Cruz, nos dio un recorrido, nos habló del sentir de la población y de la acogida de este parque, que me llamó bastante la atención porque tiene muchas de las cosas que hay que tomar en cuenta en un parque. Tiene una diversidad de vegetación que lo hace dinámico, lo hace atractivo, de elementos bióticos y abióticos conjuntos, una diversidad de plantas con diferentes texturas. Eso nos da una estética. Otro fenómeno que me llamó la atención es tener espacios centrípetos, donde la mayoría de espacios que toman en cuenta en los parques son centrífugos. Ustedes ven que ponen un banco al lado del otro. Se supone que la idea es socializar. Por eso ustedes ven que en esos espacios donde no toman en cuenta el espacio centrípeto, hay un grupo sentado en la banqueta, casi siempre sentado en el espaldar, y otro grupo sentado en el suelo frente a esa banqueta. Estoy más que seguro que lo han visto. Y eso no puede ser. O sea, esto me da un buen ejemplo, porque miren que está un espacio creado que incluso en estos tiempos se puede usar porque está muy separado y muy adecuado, porque eso es lo que la gente que se sienta aquí a compartir debe socializar y debe ser frente a frente, ¿no?
También una buena idea fue crear ese pergolado de hierro. Miren aquí el ejemplo de que cuando esa mata crezca, le va a generar aquí una sombra excelente para ese espacio. Como decía, espacios compartidos, elementos compartidos, elementos bióticos y abióticos conjuntos. Quizás se sorprendan de que esa estructura de hierro podría hacer daño a la planta. No, al contrario, le beneficia. El óxido es un abono excelente para las plantas. Miren aquí esto también, diversidad de formas, texturas, diferentes texturas, elementos bióticos, abióticos como la piedra, una buena iluminación. O sea, yo les felicito que tienen un parque que crea un precedente. También tiene árboles, ¿no? Topiarios, que se prestan al topiario para hacer formas, también como atractivo. Diferentes plantas con flores también, que crean una fauna allí, ¿no? De día se crea una buena, un buen ambiente. También me gustó mucho esto, que tengan unos reglamentos, que incluso he conocido dos casos de personas que se han bañado en la fuente, que le han puesto multas y trabajo comunitario como castigo, que es un buen ejemplo. Termino con esta plaza, la Trinitaria, que en su tiempo es posible que funcionara porque la población no era tanta como aquella ahora. Fue un sitio que quedó relegado porque está en medio de avenidas que es casi imposible que la persona pueda cruzar y usar ese espacio porque ni siquiera hay semáforos en su haber. Entonces está esta calle, esta avenida que viene desde el puente Duarte, esta que va hacia el puente Duarte, esta es la París, creo que es, la prolongación de la París. Y también esta avenida, la Doctor Betances, creo que se llama, también es muy transitada. Entonces, este parque, ese espacio público queda entre tres avenidas muy transitadas. Y aquí no tenemos semáforo, aquí no tenemos semáforo, aquí creo que ahora hay un semáforo, pero hay mucho tránsito y por eso el abandono de esta plaza. Ahora se ha estado creando, se ha estado innovando, se ha intervenido para darle un valor, ¿no? y un uso. Esta plaza ha sido vandalizada, eh, el poco mantenimiento, el bajo mantenimiento ha creado esto, el piso agrietado. Lo actual se han preocupado en restaurarla y más que revitalizarla es restaurarla y que sea casi igual que lo que fue en su momento, ¿no? El ayuntamiento fue encargado de eso. Elementos culturales, espacio para el deporte, para el ocio. Y como ven aquí, la idea de plaza, ¿no? El entramado en su pavimento. Bien, entonces entramos a otro tema, que es otro tema no tan divorciado de lo que estamos hablando, y es la neuroarquitectura, no sé si han oído el término, donde tomamos en cuenta aspectos creativos y lo llevamos a nuestro ejercicio y lo aplicamos al parque o al espacio público. Para ello traigo este autor que es un pintor, artista, urbanista, donde sus pinturas, sus obras de arte, él la llevaba al paisaje. Y miren qué interesante, ¿eh? Él hacía sus obras de arte y la llevaba al parque con formas orgánicas que son atractivas, formas dinámicas, diferentes texturas con los árboles que usa. Esto es una idea de cómo podemos crear espacios. Aquí está la huella, cómo se puede tener en cuenta ornamentos de la naturaleza, cómo pueden conjugarse, cómo pueden ser tratados para convertir esto en zonas verdes. Se crean zonas dinámicas.
aquí con el ADN, ¿no? Se puede jugar con formas, se puede inventar, ¿no? En pos de tener un espacio agradable, confortable, dinámico y que llame la atención para usarse. Bueno, para finalizar, una buena práctica es dejar que los habitantes produzcan su realidad a raíz de acciones generadas desde la misma comunidad, el fomento de valores y tradiciones, educación y concientización ciudadana, crear estrategias creativas para el mejoramiento de la calidad urbana, de vida urbana, perdón, generar un sentido de pertenencia con el entorno, de manera que logren generar beneficios sociales tales como la seguridad, rescate de manifestaciones culturales, deportivas, tradiciones y valores, articular la estructura ecológica a la dinámica urbana, generando acciones que garanticen su preservación y su uso adecuado. Entonces, en lo general, yo lo que hago con este párrafo es que les sugiero prometerme que nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, y tomar en cuenta la salud y el bienestar humano, el intercambio económico y la expresión cultural que construya una sociedad pacífica, inclusiva y participativa para originar la convivencia, la conectividad y la inclusión social. Entonces, hagamos el cambio. Puse esos tenis aquí, entraban con efecto y eso, para que sepan que los que lo han usado saben que son bien cómodos. Entonces, así vamos a poner esos tenis y vamos a por ello. Vamos a hacer una mejor ciudad. Bien, muchas gracias. Muchas gracias Humberto por tu exposición. Y Scarlett. Y ahora, yo sé que siempre pregunto si hay alguna duda, sí, alguna pregunta. Este es el momento para hacerla. Sí, muchas gracias, arquitecto, por su intervención. Así como dice el arquitecto, si alguno tiene alguna pregunta puede levantar sus manos o anotarla en el chat y le estaremos asistiendo. Sí, me sentí un poco acelerado, pero como perdimos un tiempecito, quería respetar su tiempo, porque a lo mejor ustedes tienen más clases y eso. Me sentí un poquito acelerado. Espero que hayan entendido todo, bueno, más bien que se hayan concientizado, que es lo que yo promuevo con esto. Más bien. Y mientras ustedes van generando sus preguntas, le damos la bienvenida al arquitecto Raúl Morilla, dominicano y facilitador en Naucatesi, que está conectado con nosotros. También a Tomás Correa, arquitecto de la Universidad de Panamá y miembro de la UDEFAR. Bienvenido, gracias por estar aquí conectado. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. A ese señor lo conozco yo, a Morilla también. ¿Cómo está? Saludos, saludos. Gracias a la gentil invitación de la colega Yaira, como siempre, y de toda la UCATESI. Y bueno, siempre me ha llamado la atención tus exposiciones, así que aquí hemos estado prestándole la atención debida. Pues la realidad es que has compartido no solamente de República Dominicana, sino la de otras ciudades, que también he tenido la oportunidad de conocer, tales como Bogotá. Hemos estado en ese mismo Cerro Montserrat que tú mencionaste, sí, y llama poderosamente la atención que desde esa altura pareciera no existir espacios públicos, ¿verdad? Diseñados con ese propósito de brindarle a la sociedad bogotana para poder interactuar, que es uno de los objetivos de los espacios públicos, la interacción entre ciudadanos. Igualmente, sí, Ciudad de Guatemala, y por supuesto que también presentaste, como en otra ocasión, esa experiencia que hay en Ciudad de Panamá, en todo el corazón de la Ciudad de Panamá. Así que vamos a ver las preguntas que te hacen los jóvenes estudiantes de la UCATESI, que seguro te harán importantísimas cuestionamientos sobre tu exposición. Y gracias nuevamente por atendernos. Sí, arquitecto Tomás, si usted también tiene una pregunta, puede realizársela al arquitecto Humberto inmediato. Vamos a esperar.
No, hay dos cosas, Tomás, con esto. Si no preguntan, o entendieron todo o no entendieron nada. Yo espero que no sea la segunda. Sí. Yo la pregunta que le haría al colega, con todo respeto, basado en estas 4 ciudades que tú has mencionado, una de ellas fuiste muy honesta en señalar que no la conocías, que es Ciudad de Guatemala, ¿no? Que te escuché. El asunto, Humberto, es, bueno, ¿cómo ponderarías el aporte dominicano frente a este tema de los espacios públicos? Si tuviésemos que hacer, sin sentir sin ningún tipo de temor, ¿cómo compararías tú la Ciudad de Domingo, que es la que podemos tener aquí en común, tú y yo, en cuanto a esto de los espacios públicos, el desarrollo, o lo que sobresale de las 4 ciudades? ¿Cuál sugerirías tú que es la que mayor ha trabajado en el tema del espacio público? Porque a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la avenida Simón Bolívar, esa que parte, creo, desde el parque cerca del casco antiguo de ustedes y termina en la avenida Máximo Gómez, que está llena de flamboyanes. Eso es sorprendente, la cantidad de flamboyanes, ese color verde, y eso y después también hay algunas otras que están llenas de flamboyanes, aunque los amigos de La Vega me señalan que La Vega se caracteriza precisamente por acá para decimos flama del bosque o llama del bosque. No sé qué nos podrías decir al respecto. Si hacemos ese estudio de comparación, ¿cuál ha desarrollado mejor el tema de los espacios públicos de eso que tú has mencionado? Sí, bueno, hablando de los árboles, te puedo decir que son árboles centenarios que en un momento dado, por moda, ¿no? Por una condición, se han plantado allí. A mi entender, no son los más convenientes en la ciudad, y si son, deben estar en espacios apartados y grandes, porque la raíz te rompe toda la acera y rompe la calle. O sea que no es no es muy conveniente. De los países que más me llamaron la atención como espacio público fue Bogotá. Bogotá porque toman en cuenta casi todo lo que yo les fui contando, ¿no? Toman ello en cuenta. O sea, tienen unos espacios amplios para compartir, tienen espacios atractivos, tienen una utilización de las plantas. Y claro, el clima ayuda mucho. El clima es muy bueno allí. Y también el asunto de la bicicleta allá, si nosotros en Santo Domingo tuviéramos un clima como tal, el fomento de la bicicleta fuera aquí genial, porque aquí le gusta montar la bicicleta. Lo que sí hay que tener un poco de miedo con los conductores, que son locos manejando, hay que tener un poco de cuidado con eso. Y que aquí no respetan. No hace mucho vi, aquí en la Simón Bolívar, como dices, pusieron ahora un tramo, un lado para ciclistas, pero es un desorden. O sea, los tapones que se llaman allí genera que el conductor se vaya por el lado del ciclista. Si uno va conduciendo la bicicleta, tiene que pararte literalmente porque no te dejan el espacio. Entonces es educación que no tenemos, lo que nos hace falta. Que quizás Colombia tiene demasiada en ese aspecto, porque allí viene una buena utilización de la bicicleta y veo que el conductor respeta sus líneas. Más bien eso, yo no sé si eso responde a tu pregunta. Aquí, en nuestro país, la inseguridad es lo que veo más problemático. La inseguridad por ejemplo, yo tengo mi bicicleta y para mí es impensable yo salir de noche en mi bicicleta por temor a que me la roben, que me den un golpe y me la lleven. Más que me la lleven no importa, sino que me den un golpe para quitármela. Entonces, cosas como esa hay que empezar a trabajar. Y como dije al principio de la conferencia, que el urbanismo es algo tratado políticamente. Si no generamos criterios específicos o políticas específicas para la ciudadanía y todo lo que los barrios, los municipios y eso, eduquen a la ciudadanía, vamos a estar siempre igual. No hay una conciencia de las cosas. Aquí el conductor conduce como loco, no respeta las reglas, e incluso los semáforos se roban la luz roja.
un desorden. Entonces yo creo que es más bien la seguridad de las ciudades. Allí en Panamá, cuando estuve en Panamá, no sé si existe, pero yo me sentía muy seguro y íbamos a los sitios y yo veía todo como tan seguro que no me daba miedo de estar ahí. Muy diferente aquí. Aquí tú puedes, hablo de la capital, no sé en La Vega. Aquí no es seguro andar en la calle porque hay mucha delincuencia. Y bien, ahora no se están dando mucho en la calle porque ya creo que los delincuentes están de vacaciones obligadas por el COVID, que ya la gente no se guarda, ¿no? Y también aquí hay restricciones. Pero en lo general existe ese miedo, de inseguridad más que todo. La arquitecta Marixa tiene también una pregunta para Humberto. Adelante. Bueno, primero felicitarte, Humberto, pedirte un poco de disculpa porque el internet aquí me está fallando y eso es entrando y saliendo, pero vamos a ver si me da chance. Lo que pasa es que esto es un centro de trabajo. Ya los hijos trabajan, están subiendo unos archivos, ya tú sabes. Es un desastre, pero nada, la covidianidad ya es nuestro día a día. Tú sabes que aquí en República Dominicana, bueno, yo siempre recuerdo cuando yo salía de mi casa caminando hacia el centro educativo, que nos quedaba bien lejos de mi casa, y yo recuerdo que hacíamos el recorrido y llegábamos y no nos sentíamos tan cansados ni tan estresados, porque la ciudad tenía mucha sombra. Es decir, yo hago el recorrido mentalmente y no recuerdo un tramo donde yo tuviera que pasar mucho sol. Sin embargo, ahora andar la ciudad es tan difícil, no solamente por todo eso que tú dices, inseguridad y eso, sino el frescor que te da la vegetación, porque el espacio público, esas calles donde uno recorre, eso es espacio público, eso es un espacio que muchas veces no tiene las condiciones para poder ser caminable. Entonces, ¿qué opinión tú tienes? Porque en la República Dominicana se ha dado, y no sé si entre las veces que salí de la conferencia lo tocaste, pero me gustaría, ¿qué opinión tú tienes con el uso de las palmas en la ciudad? Que es algo que no sé, hay como una moda con ellas y a mí me fascinan las palmas, pero ¿qué impacto tienen ellas en el espacio público? Y si tú tienes alguna idea de cuál es la fiebre por el uso de tantas palmas en nuestras ciudades. Si me puedes decir algo, por favor. Te cuento, una palma de esas cuesta dinero. Te estoy hablando de 60, 70 mil pesos, una palma de esa adulta. O sea que hay parte interesada. Tú sabes, no quiero mencionarlo, pero tú sabes cómo se manejan las cosas aquí. Fulanito tiene un vivero, vende palmas. Aquel incumbente que tiene que ver con la reforestación o la plantación de palmas en una isleta, ¿a quién tú crees que va a llamar? ¿A quién le va a convenir? Ese es uno. Verdaderamente, aparte de eso también, que saben que existe, las palmas es como un icono que viene de los tiempos de Trujillo. Se usaban mucho la palma. Y es como un elemento estético y dinámico, porque al darle la brisa, al tener un elemento esbelto que llama la atención, al darle la brisa y el movimiento de sus hojas, crea un dinamismo que llama mucho la atención. Son meramente estéticas, porque sombra no dan. O sea, la sombra que puede dar no dura ni siquiera 10 segundos, digo yo. Que el sol se va moviendo y no te da sombra. Tampoco te da fresco, porque no es tan alta que no lo permite. No permite dar fresco. Y verdaderamente lo que decías de antes, que uno recorría, hacía esos recorridos en la ciudad y podía llegar fresquecito, ¿no? Antes el sol no tenía la incidencia que tiene ahora. Antes no existía la preocupación del medio ambiente porque estaba bien arborizado y los recursos eran bien utilizados. Tú veías un árbol que se veía nutrido, se veía bien verde,
bien tratado. Ahora tú no ves eso y es por el mismo factor del cambio climático que ha desmejorado los espacios en nuestras calles. También los mismos, también ¿cómo te digo? Muchos árboles lo han quitado porque también rompen las aceras. El que los ponía no tenía esa conciencia. Y esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Hay que saber qué tipo de árbol conviene en tal o cual sitio para que no vaya a hacer, en vez de hacer un bien, haga un daño. También eso tiene que ver. No sé si eso responde a tu inquietud. Sí, claro que sí, claro que sí. Y creo que la belleza de las palmas no se elimina, es decir, a mí me fascinan las palmas, pero Sí. creo que el uso abusivo que se está llevando de ella está haciéndole daño al espacio público, a lo que es por ejemplo, el parque que tú presentabas tiene muchas palmas. Sí. Pero está combinado con sombra. Entonces tú puedes disfrutar de la belleza de las palmas, pero al mismo tiempo tú tienes una sombra que te ayuda en el parque. Exacto. Sin embargo, tenemos otro parque que es el de las Palmas. Que ese es el de las Palmas, porque que está frente al museo del carnaval. Exactamente. O sea, las palmas están hermosas, muy bellas, o sea, de noche es un espectáculo, pero en el día no cumple su función de un espacio público. Es un parque para de noche, igual que la Plaza Juan Barón. Exactamente, pero tenemos el inconveniente de que en la noche ese es un espacio muerto. Entonces tenemos un parque de noche que no se usa de noche y de día no se puede usar porque no se adapta más o menos ese trabalengua es lo que... Un espacio público en desuso. Okay. De lujo, de lujo. Bien, gracias. Tenemos otras preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas en el chat y 2 manos levantadas. Vamos a cederle la palabra a Yaira. Adelante. Sí, buenas tardes. Gracias, Humberto, por responder afirmativamente y edificarnos tanto en nuestra clase de urbanismo con relación a los espacios públicos. Yo quería comentar con relación también a Las Palmas, que algo interesante de Las Palmas es que ellas ordenan el espacio, ¿verdad? Jerarquizan, son buenas para las grandes avenidas en el medio, donde el vehículo que no necesita tanta sombra como el peatón, pero es algo recurrente en nosotros los dominicanos, tanto a nivel del dominicano de a pie y se traduce también a las autoridades, es olvidarnos del peatón, olvidarnos de los que en realidad hacemos la ciudad, que somos los que la caminamos. Y eso se traduce también en los espacios públicos con eso que decía Maritza, de que en verdad antes en las calles veganas, que es nuestro contexto más inmediato y más conocido, las calles eran muy arborizadas a nivel de cubrir al peatón. Y ya eso no existe. Entonces, esa combinación, como ustedes estaban hablando, que era algo que iba a comentar, de Las Palmas, sí, para dirigir, jerarquizar el espacio público, pero vamos a darle su espacio también al peatón, al usuario, de que tenga la sombra. Y también esos espacios públicos abiertos es parte de nuestra idiosincrasia también como dominicanos, que nos creemos europeos. Nos creemos europeos mucho en la comida, ¿verdad? Porque lo que comemos es sancocho, en un país donde deberíamos comer sopa fría. Y esas plazas abiertas que buscan el sol cuando nosotros deberíamos ocultarnos del sol. Y otro comentario que quería hacer, que me pareció muy interesante, fue tu ejemplo de la Plaza La Trinitaria.
que ese no es el emplazamiento original de la plaza, sino que cuando se hizo en el gobierno de Balaguer era una plaza muy bien comunicada, donde el peatón tenía acceso a ella, pero es un buen ejemplo de cómo se le da la espalda al espacio público o al peatón por encima del vehículo. O sea, al vehículo se le da mucho más importancia que al peatón, porque al hacer la redistribución vial en esa área fue que se perdió el acceso directo a la plaza. Sí. Y ahí se evidencia cada vez más que le damos la espalda al espacio público, al peatón, a la confortabilidad del usuario, que es el que hace la ciudad. Así es. Aquí se piensa como que estamos en Miami. En Miami, no sé quiénes han tenido la oportunidad de ir, pero está hecho para el vehículo. El peatón es impensable. Incluso hay sitios donde no hay ni siquiera transporte público. Entonces, claro, es un país desarrollado, pero que aquí lo han querido imitar y nosotros no somos un país desarrollado. Yo tengo una anécdota personal con relación a Miami. Sí. Yo cada año, fui como 3 años a una conferencia en el Sheraton y nosotros nos alojábamos en casa de amigos, alquilábamos carro y eso, y un año dijimos, pero buscando en el mapa, dijimos, pero mira, frente al Sheraton hay un motel 8 de esos que son económicos, vamos a quedarnos ahí y cruzamos caminando al Sheraton, ¿verdad? Nosotros con nuestra mente caribeña de ciudad mediana de un país pequeño, dijimos, vamos a cruzar. ¡Ay, qué trabajo pasamos! Lo que era cruzando, que eran ni 100 metros, la distancia de hotel a hotel, durábamos media hora, 45 minutos, esperando que los vehículos pasaran, que tuviéramos un chance y después optamos por volver a alquilar un vehículo. Era mucho más fácil cruzar de frente a frente en vehículo que cruzar a pie. Claro, con la rapidez que pasan por la avenida también. Sí, porque son highways, pero también no se pensó en el peatón. No se piensa en la gente de a pie. Ya. Bien, gracias, Yaira. Vamos, señor Tomás, creo que va en esa misma dirección su intervención. Adelante. Bueno, gracias. No, lo importante era dar la oportunidad a los estudiantes que preguntaran, pero sí me gustaría conversar con el amigo Humberto lo siguiente. Esto de las palmeras, es interesante las observaciones que se han estado brindando. Igual que las observaciones que hizo el colega Humberto con respecto a los flamboyanes de la avenida Simón Bolívar en Santo Domingo y lo que puede significar en términos de daños a las banquetas o a las aceras o hasta las mismas calles de esas importantes avenidas en Santo Domingo, por ejemplo. Pero llama la atención lo siguiente, amigo Humberto y Marixa, que también habló sobre las palmeras, hizo la pregunta. En Managua hay una avenida precisamente que su nombre es Simón Bolívar. Y ahí hay decenas de unos elementos de metal que le llaman los chayopalos. No sé si has tenido la oportunidad de examinar ese pequeño ejemplo que es, a mi juicio, porque tenemos que ser también, Humberto, crítico en estos temas. O sea, no se trata de estar en contra de ningún país porque todos somos latinoamericanos, pero también tenemos que tener una responsabilidad profesional y decir, tú mencionaste el tema de las buenas prácticas, pero creo que el caso de Managua, la avenida Simón Bolívar, donde se han sembrado, donde se han instalado, donde se han construido cientos de estructuras de metal que están entre los 10 a 15 metros de altura, donde cada una de esas estructuras llevan 10.000 focos. Usted se imagina 100 árboles de metal, vamos a llamarle árboles de metal, de diferentes colores, porque tienen todo tipo de colores, donde cada árbol tiene 10.000 y que al final de la avenida
hay un malecón del lago donde está una instalación que se conoce como Salvador Allende. Entonces llama la atención como los amigos, nuestros hermanos nicaragüenses, por decisiones estrictamente políticas han reemplazado, por lo menos en Santo Domingo, tienen palmeras que son naturales, por lo menos hay algo de oxígeno. No voy a poner, pero o los flamboyanes también nos dan algo de oxígeno y de repente algún gusanito o algún pajarito o ardilla puede, o algún insectito por ahí, para ponerlo en esos términos, ¿no? No es usual en mí hablar de esa forma, pero ¿en qué puedes tener en un árbol, en un supuesto árbol de metal, que además es una imposición de naturaleza política? Pues entonces, ¿dónde están nuestros urbanistas que entienden que el tema es un tema ambiental, ecológico o de sostenibilidad, y tú me siembras más de un centenar de árboles de metal de 10 a 15 metros de altura con 10,000 focos? Por muy bajo que sea los watts de ese árbol, estás causando consumo energético innecesario por el simple hecho de que en la noche eso puede ser atractivo para alguna persona que le pueda gustar eso, fuera de que no es una decisión en donde la gente haya aceptado como una buena práctica, para usar el término que usó el amigo Humberto. Yo por lo menos me inclinaría más a los árboles de los flamboyanes que hay en la avenida Simón Bolívar de Santo Domingo, o a estos de las palmas reales, que son una evocación de la palma de Matanzas, Cuba, que se ha regado por muchas partes de América Latina, donde ellos pueden crecer. Y hay que cuidarse para los peatones de Yairá, de que no nos caiga una penca seca encima de la cabeza o no logre un vidrio del parabrisas del automóvil. Sí, eso es un riesgo. Yo los invito a que vean la avenida Simón Bolívar en Managua, busquen las imágenes y se dan cuenta de lo que me estoy refiriendo, que yo jamás, eso no creo que jamás en Panamá se aceptaría por ninguna explicación que quieran dar. Pues árboles, quiero... Chayo Palo se llama, Chayo Palo. Busqué la foto, busqué la imagen y me quedo con mis palmas. Ya ves, Marisa, exactamente. Sí, ya no lo voy a criticar. Lo voy a buscar, Tomás, lo voy a buscar para integrarlo a mi próxima exposición. Pero Humberto, fíjate que en Higüey se produjo eso cuando la hija de Aristi Castro era la síndico. Sí, muchas cosas pueden suceder. Yo porque no quiero tocar el tema de la política y lo que hacen los políticos, pero es una realidad que ustedes la saben. No quiero tocarla, pero ya ustedes saben por qué pasan esas cosas. Veo que sí. Sí, antes de proseguir con las preguntas, le damos la bienvenida a Hermel González, arquitecto y docente en Santo Domingo, miembro de la Unión de la Escuela y Facultad de Arquitectura de Latinoamericana, UDEFAR. Bienvenido, Hermel. Muchas gracias. Más adelante quisiera un turno para expresar algo de esta interesante ponencia y el desarrollo de actividades que está generando la UCATESI. Más adelante me das el turno. Gracias. Ok, gracias. Una de las preguntas, Humberto, dice, además de la educación ciudadana, ¿qué más sería un elemento clave para tener buen espacio público con relación al ordenamiento? Bueno, lo que estuve diciendo casi en la exposición completa es hacer espacios atractivos. Porque si no atraes al público, vas a tener espacios abandonados y en desuso. Es precisamente eso, no más de ahí, hacer el espacio atractivo. Ya yo les mencioné muchos elementos que podemos utilizar para hacer ese atractivo de la ciudad. Aparte de que también los municipios, ¿cómo se llama? Las juntas de vecinos pueden ayudar en ese aspecto de también unirse a los diseñadores de ese espacio, los creadores de ese espacio, para hacer una sinergia entre todos, ¿no? De hacer un espacio integral para que la misma ciudadanos lo usen y también lo cuiden, básicamente. Ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo calificaría el espacio público de las ciudades en el día de hoy?
Una fuente de pregunta. ¿Y cómo lo califico? Es que algunos funcionan y otros no funcionan. Eso depende de quién lo, no dice, de quién lo dé el permiso para hacerse. Depende mucho de eso. Y caemos en lo político. Próxima pregunta. Bien. Otra pregunta dice, ¿cuál es el mejor caso que ha podido vivir personalmente relacionado a la neuroarquitectura? Mire, ese es un neologismo, esa es una ciencia muy nueva que se está implementando ahora. Empezó en interiorismo, yo lo uso mucho con mis estudiantes en la asignatura de diseño de interiores, y no es para menos, porque es aquella que está para generar el confort del ser humano en todo lo que lo rodea. Es activar tus sentidos, tus sensaciones, manipular tus sensaciones para que tú te sientas confortable en un sitio. Hay veces que ustedes llegan a un sitio y se sienten tan cómodos y tan plácidos y ustedes no se dan cuenta que es. Mas, sin embargo, el medio que los rodea ha sido creado para eso. En mi caso, tengo esa preocupación de que el usuario tenga como esa sensación de confort en cuanto a la activación de esos sentidos. Se manipulan sus oídos creando o llevando allí a ese espacio público árboles que creen una fauna, que llame a los pajaritos a hacer los sonidos, crear fuentes de agua sonando. No tiene que ser necesariamente una fuente per se. Agua sonando son cosas muy agradables. La sombra que crea ese árbol, las flores que puede generar visualmente. Entonces, todo ese conjunto de cosas te van creando a ti un estado de confort que tú no sabes por qué lo sientes, mas sin embargo, el sitio lo está generando. Ok, gracias Humberto. Una vez más le extiendo el saludo a todos los arquitectos y docentes que están con nosotros conectados, a Humberto que nos has dado una buena exposición, y de inmediato también las gracias a nuestra arquitecta y urbanista Martina Tolentino que está con nosotros. Le cedemos la plataforma a ella ahora. Adelante, Martina. Sí, gracias. Iba a hacer una pregunta, pero bueno, la voy a dejar para el final porque me corresponde ya, ¿verdad?, concluir. O no, la voy a hacer al principio porque realmente es una pregunta. Cuando yo hice el curso de paisajismo, Humberto, con Mamoru Masunaga, peleamos muchísimo porque él insistía en hacer los jardines verdes, que sabemos que son muy impresionantes en Japón y que lo combinan con las arenas, las rocas, pero a él no le gustaba que nosotros incluyéramos el color, las flores. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, para el jardín dominicano. Sí, mira, las flores son muy bellas y muy atractivas, pero son poco perennes, duran muy poco y generan basura, generan malos olores. Yo soy partidario de que el color que dotes en un lugar sea dado por las hojas, y hay diversidad de arbustos que te pueden generar ese colorido que quieres. Quizás no el color rojo ni color, aunque también hay árboles rojos, esos matices de colores que generan las flores, que a ustedes las mujeres les resultan más, ¿no?, que a nosotros los hombres. También tiene que ver el género ahí, ¿no? No es lo mismo que yo diseñe un paisaje que lo diseñe usted. Usted protestaba al profesor de por qué no las flores. En mi ejercicio, ¿no?, yo uso muy pocas flores, muy pocas, y es por eso. Duran muy poco, generan mucha basura, olores, malos olores, porque cuando están descomponiéndose. También hay que tener en cuenta que vivimos en un país donde el mantenimiento de los parques es casi nulo. O sea, hay una serie de condiciones.
Sí, los jardines de vivienda es muy diferente a un jardín de un espacio público. Ya el jardín de vivienda es algo más especial, porque ahí interviene mucho lo que es el dueño de la vivienda y según lo que la dueña le pida o el dueño le pida, usted tiene que generarle eso. Pero en lo que respecta al espacio público, en mi condición, yo nunca uso flores, sino que el color, la diversidad, el dinamismo, lo creo con textura y con colores propios de la planta, que hay muchas, por cierto. Y no sé si eso le... Sí, gracias. La curiosidad. Claro, yo entiendo que hay otro tipo de plantas, como tú bien dices, que no necesariamente quizás es la flor como tal, pero el colorido en nuestros jardines, siendo caribeños, ¿verdad? Eso de trabajar solo los verdes, como que sigo sin estar mucho de acuerdo, pero metimos el género, que no es un punto de vista que a mí me gusta conocer en las conferencias. Y hay otra cosa también que es el tipo de paisaje que se genera. Por ejemplo, si pidiera en un espacio, claro, depende mucho del clima, un espacio tropical, ahí tiene más cabida trópico. Según la característica del paisaje que usted vaya a generar, entonces se usa tal o cual cosa. Se busca la más adecuada, la que sea más perenne, ya ahí se piensa mejor. Ya ahí tiene un grado mayor de dificultad. Bien, pues gracias a nuestro conferencista, el arquitecto Humberto Brito, gracias por responder de manera particular esta pregunta, pero gracias también por toda la conferencia, ¿verdad? Todo lo que nos ha mostrado esta tarde, agradeciendo también la participación, ¿verdad? De nuestros colegas, Elmer, Tomás y los demás docentes que están, igual que nuestra directora, ¿verdad? En esta actividad, magnífica actividad definitivamente. Para concluir, nuestro amigo Humberto Brito inició, como es normal, hablándonos acerca del espacio público, ¿verdad? Del uso de esos espacios públicos, con su interés que más bien era de concientizar, ¿verdad? Para multiplicar y para que cada uno de ustedes se conviertan en generadores de espacios agradables que aporten a nuestra ciudadanía. Así vimos la relación entre el espacio público y el usuario, como él decía, cómo incide uno en el otro, ¿verdad? Tanto el espacio público en el usuario como el usuario en el espacio público. Y nos hablaba de cuál sería el ideal del espacio público. Yo agrego que cuando hablamos de ideal, muchas veces también viene a nuestra mente la palabra utópico, así que no siempre podemos realizarlos, ¿verdad? Con esa forma de ideal, pero sí tratando de llegar a la máxima expresión. Dentro de eso, pues, la definición de espacio público, que dio más de una, pero que en términos generales sabemos que es ese espacio, ¿verdad? Esa área donde todo el mundo tiene derecho a accesar, o al acceso más bien. También nos comentó de la planificación del espacio público, donde veíamos los diferentes componentes, ¿verdad? Componentes del medio urbano, sobre todo el usuario en su contexto social, y que a final de cuentas, pues lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de cada uno de esos habitantes, de esos ciudadanos. Así nos presentó varias visiones, o la visión de varios autores, que de alguna forma coinciden en sus ideas, incluyendo con el propio conferencista, ¿verdad? Como James Bacon, Kevin Lynch, Richard Rogers, el mismo famoso Jordi Borja, ¿verdad? Todos estudiosos de la ciudad y del espacio público, que a final de cuentas lo que nos hablan es de ese espacio de convivencia, de relaciones, de interrelación social, de identidad y de intercambio. Claro, cuando no logramos ese espacio ideal que contribuye a una mejor calidad de vida, sabemos que tenemos lo contrario, ¿verdad? Tenemos situaciones problemáticas como son la inseguridad, la poca atracción, la segregación y todo eso negativo, que es lo que queremos evitar en este momento, ¿verdad? Concientizándolo a cada uno de ustedes y nosotros propiamente. Ese espacio público ideal que él hablaba
que debe tener zonas verdes, debe ser accesible, seguro, que dé disfrute, confort al usuario, ¿verdad? Y sobre todo sostenible con el medio ambiente, que es un término que hoy día no podemos dejar atrás. Nos habló de las claves para ese espacio público, que está más bien relacionado con eso, pero sobre todo de lo importante que es la gente y de los elementos fundamentales que tienen que ver con la cantidad del espacio público y con la calidad. Dentro de eso tocó los objetivos ODS o los objetivos de sostenibilidad, ¿verdad? Que es una agenda internacional, mundial, vamos a decir así, y nos presentó su pirámide invertida, donde para tener una mejor ciudad deberíamos peatonizar o darle prioridad al peatón, al ciclista y cada vez más tener menos la intervención del vehículo y todo lo dañido que es. Al final, crear cultura de bienestar, ¿verdad? En términos de diseño, de disposición, de jerarquía, etcétera, etcétera. Lo importante de esto empieza plantando un árbol, pero hacemos un bosque, hacemos un buen parque. Y al final, pues, nos mostró buenas prácticas y no tan buenas prácticas desde diferentes ciudades, ¿verdad? Como Colombia, Panamá, Guatemala, donde también vimos la implementación del urbanismo táctico y el urbanismo de bolsillo, plaza de bolsillo, etcétera, que la importancia es precisamente cómo el propio usuario ayuda a generar esos espacios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y dentro de esas buenas prácticas, pues quedamos muy satisfechos que el Parque Blas Pesotti haya sido considerado en La Vega como una muy buena práctica. Así que felicitamos a los colegas que sabemos que trabajaron en él. Finalmente, pues ya nos habló un poquito de la neuroarquitectura y nos dio algunas sugerencias últimas para hacer de esos espacios públicos espacios agradables, confortables y dinámicos. Y quedamos muy complacidos porque, ¿verdad? Esto crea un compromiso que él trató de que todos repitiéramos al final, de que estamos comprometidos a que los espacios públicos, así trataremos de que sean espacios públicos realmente para el usuario, que mejore la calidad de vida de todos los habitantes. Y respondió todas nuestras inquietudes de una manera magistral. Así que agradecemos. Maestra, pedimos a todos los que están conectados que enciendan sus cámaras para tomar una fotografía antes de cerrar, si les es posible, por favor. En lo que van abriendo las cámaras, para mí fue un grato placer poder colaborar con la escuela, mi amiga Maritza. Para mí fue una sorpresa que estuviera por aquí. Qué bueno, un placer verla. A mis colegas, Elmer, gracias por las consideraciones. A Tomás, no sabía que iba a estar por aquí, para mí fue una grata sorpresa también. Y nada, de ustedes siempre, cada vez que haga falta, en lo que yo pueda ayudar y colaborar, a sus órdenes. Al arquitecto Raúl Morilla, que encienda su cámara para verlo, no sea tímido. Raúl está ahí, mi amor, al lado de Humberto, muerto de la risa. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su apoyo a esta conferencia. Gracias, Humberto, por su buena intervención, por habernos instruido tanto, y que algunos pueden tomar fotos también, pueden poner en modo juntos, porque a mí solamente me sale Scarlett, Maritza, Martina, Humberto, Elmer y Raúl. Lo bueno mozo del grupo, eso es así, Yaira. Entonces, si otros pueden ponerlo en modo juntos y tomar la foto para compartirlo, se los agradeceré. Tomás les manda saludo a todos, tenía otro compromiso, tuvo que salir. Muchas gracias y ya le estaremos avisando cuando tengamos otra actividad, que pronto tendremos otras conferencias de nuestra clase de urbanismo. Tengan muy buenas tardes. Gracias a todos. Humberto, un abrazo digital. Raúl,
te estoy viendo, pero imagino que sí, estás riendo. Bye bye. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.